Vamos a leer la palabra. Quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, y versículos 31, 32, 33 y 34. Vamos a leer esos versículos, el 35 también lo vamos a leer ese pasaje. Si me siguen, por favor, dice la palabra del Señor. Aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo Jesús: y decirle a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí nuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es una realidad, sobre todo hoy en estos tiempos en donde la incertidumbre en todos los rincones del mundo, Señor, es una realidad. En donde hay dudas, donde hay temor, donde hay, Padre, hasta desesperanza, hambre y dolor. Permítenos, Señor, en esta mañana que esta tu palabra sea como el viento que va, Señor, a muchos lugares y trae oxígeno. Y permite, Señor, que cada uno de nuestros espíritus, no nuestras mentes que nos traicionan continuamente, no nuestros criterios, sino nuestros espíritus reciban esa palabra de oxígeno, de alimento, de transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y a propósito de lo que acabo de orar, quiero pedirle que usted se disponga a recibir en su espíritu la palabra. Hay dos maneras de recibir la palabra. Una es con estos oídos, entra, a veces ahí se queda, ¿verdad?, en los puros oídos, el sonido nada más, y no pasa de ahí. A veces sí entra y se razona, pero la mente es cruel y nos traiciona continuamente. La mente todo lo pone en duda y lo rechaza continuamente, aún siendo la palabra de Dios. Dice: sí, pues eso dices tú, pero yo digo que, y usa sus propios criterios. Entonces mi consejo es que usted mejor prepare su espíritu, que también escucha, y diga: Señor, sáltate mis criterios, sáltate mis formas de pensar, sáltate mis estándares, lo que he aprendido, sáltate eso, Señor, y llega a mi espíritu, porque Él sí que entiende y te necesita. ¿Está bien? ¿Sí, amén? Bien. En
el Evangelio de San Lucas, esta narración difiere de la que está en el Evangelio de Mateo. Son dos pasajes paralelos cuando lamenta Jesús sobre Jerusalén. En esta hay un diálogo que yo preferí traerlo porque es muy interesante lo que pasa en el contexto inmediato del lamento sobre Jerusalén. Y en Mateo pues es una serie de ayes y lamentaciones sobre Jerusalén misma, sobre Israel, sobre el hombre, sobre las ciudades, alejados todos de Dios. Alejados todos de Dios. Ese es el contexto de Mateo. Nosotros acabamos de leerlo en Lucas. El caso es que en este pasaje de Lucas, y que ahorita retomaré un poco de lo otro, unos fariseos, buenas gentes, ¿no? Bueno, dice Barclay, un comentarista, estaba leyendo uno de sus comentarios, dice Barclay que había entre los fariseos y los saduceos, que eran los líderes religiosos del tiempo de Jesús, había buena onda y había mala onda. Pues eso se puede entender, ¿no? Y de veras que es verdad, porque, por ejemplo, Nicodemo era un hombre piadoso y se hizo amigo de Jesús. ¿Y sabía eso, que ese fariseo se hizo como un amigo de Jesús, a quien pues tuvo un tiempo de confidencia con él, de diálogo, de plática con él, y el mismo Jesús le predicó el Evangelio, le predicó el mensaje de salvación en él mismo, y parece ser que tenía una amistad con Nicodemo. Bueno, ese es solo un comentario, porque lo que quiero decir aquí es que unos fariseos que podríamos pensar que fueron como simpatizantes quizá de Jesús, o quizás no, porque la gente es así. La gente es a veces, en México decimos mañosa, ¿no? ¿Se entiende esa palabra? Es fea, pero se entiende, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos fariseos le dijeron a Jesús: mira, Señor, venimos de Herodes el rey. Herodes era la autoridad judía y tenía mucho poder. Y entonces venimos de Herodes y nos manda, ¿verdad? No lo dice así, pero casi. Y te queremos decir que te vayas de aquí, que te desaparezcas, Señor, porque Herodes tiene toda la intención de matarte. Casi leo entre líneas, ya ves cómo acaba de matar a Juan el Bautista. Dice que le cortó la cabeza. Bueno, pues el que sigue eres tú. Eso es lo que le están diciendo. Y aquí la pregunta es: ¿y por qué no lo ha mandado a apresar y a matar Herodes? Es una pregunta interesante. ¿Por qué en lugar de avisarle, por qué no lo mandó a apresar y se lo llevó para matar, como a Juan? Lo que pasa es que Herodes era un hombre cobarde, era un rey, pero hay reyes cobardes. ¿Cuántos saben eso? Hay reyes cobardes, hay gobernantes cobardes, y Herodes era uno de ellos. Si ustedes solamente recuerdan aquel pasaje donde su mujer, la que lo manipulaba, Herodías, que no era su mujer, por cierto, no era su esposa, sí era su mujer, pero no era su esposa. Bueno, esta mujer pues le pidió la cabeza de Juan, y aquel hasta la borrachera se le quitó, hasta la cruda se le pasó cuando le pidió la cabeza de Juan el Bautista, porque Herodes, en medio de su paganismo y de su corazón alejado de Dios, por lo menos tenía un hilo de entendimiento de las cosas de Dios, ¿verdad? Y tenía por autoridad a Juan lo miraba de lejos. Si el mismo Juan
cuando pasaba le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Se lo gritaba de lejos. Y Herodes, calladito, porque le temía, porque sabía lo que representaba Juan el Bautista. ¿Sí o no? ¿Usted se acuerda de eso? Y decía: pues seré yo el rey, pero mejor no me meto con este. Era un terreno peligroso para Herodes. Finalmente, pues aquella mujer, pues ya ven que las mujeres son convincentes a veces, ¿no? Y finalmente lo orilló a mandar a apresar a Juan y le cortaron la cabeza. Y ahora estos fariseos vienen a amenazar a Jesús. Y digo, no sé si eran buena onda, de los buena onda o de los mala onda. Si eran de los buena onda, le venían a decir: Señor, pues mira, mejor escóndete, vete y que Dios te proteja, porque este cuate te va a matar igual. O de los mala onda, que le dicen: ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Y pues ya se acaba el problema que tenemos contigo, ¿no? O sea, no sabemos cuál de las dos circunstancias pudo ser, pero el caso es que estos fariseos le vinieron a advertir que en un poco de tiempo Herodes había de matarlo. Y vean la respuesta, la hemos leído. La respuesta es: Jesús les dijo: vayan y díganle a esa zorra. Era el rey. Vayan y díganle a esa zorra. La zorra estaba catalogada en aquel tiempo como algo indeseable, destructivo, habilidoso para el mal y despreciable. Y anexas. Esos eran como los sinónimos de calificar a alguien como una zorra. Y Jesús, nuestro Jesús, le dice: vayan y díganle a esa zorra, en palabras distintas lo diré, que estoy sanando a la gente, estoy trabajando en la obra del bien que Dios quiere para el hombre, los estoy sanando, ¿sí? Y estoy echándole fuera a los demonios que traen ahí atormentándolos, y los estoy sanando. Y lo estoy haciendo hoy, lo hice ayer, lo voy a hacer mañana y pasado mañana. Dile que no pienso dejar de hacerlo porque Él me lo diga. Vayan y díganse. ¿Qué respuesta? Tremendo, ¿no? Tremendo. Leía a otro comentarista que dice que un cristiano llamado, apellidado Hill, en Inglaterra, el rey Carlos VIII le mandó a decir que dejara de predicar la palabra de Dios como la predicaba, allá por el siglo XVI. Y dice: díganle al rey que prefiero que me maten a dejar de predicar la palabra, y lo mató. Jesús contestó: hágale como quiera, pero la palabra se predica y el reino de Dios está aquí manifestado en señales, maravillas y prodigios, le guste o no le guste al rey. Eso es tener aplomo. Eso es estar parado en lo que uno es. Eso es tener firmeza en el corazón. Como todos nosotros, así somos. Cada vez que se nos cuestiona si creemos en Cristo, decimos: por supuesto que sí. Por supuesto que Cristo es mi Señor y te voy a enseñar. Y si en tu trabajo te dicen: deja de decir eso, le vas a decir:
Pues no le vas a decir zorra a tu jefe, te van a correr, ¿no? Pero dile, ¿sabes qué? Me es lícito predicar la palabra, me es necesario predicar la palabra. Es decir, sabiamente te paras en la fe que has aprendido, en la fe que conoces, en la fe que tú tienes, en lo que has visto, en lo que has sido testigo, de lo que tú eres testigo y testiga. Tú te vas a parar y vas a decir, yo no dejo de predicar la palabra. Entonces Herodes, me imagino cómo le cayó la noticia cuando le dijeron, dice que eres una zorra. Imagínate, pues sí, ¿no? Fueron y le dijeron, ¿qué les dijo? Pues que eres una zorra. Y que él va a seguir predicando mañana, pasado mañana, y cuando tenga que estar predicando, él seguirá predicando. ¿Sí? Y además dijo una palabra medio burlona, señor Herodes. Dijo que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso era una palabra burlona de parte del Señor. Es decir, si me han de matar mañana, que me maten en Jerusalén, porque ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. Era una palabra burlona. Claro que morían fuera de Jerusalén y dentro de Jerusalén, pero él dice, pues que me mate aquí en Jerusalén. Aquí estoy y aquí que me mate. Es decir, estaba desafiando al rey, porque él era el rey de los reyes. Fíjense qué palabra. Usted no sé si había considerado este pasaje, pero es un pasaje fuerte, duro, ¿no? Y después de que contestó esto el Señor, yo quiero imaginarlo, o quiero imaginar la escena donde escucharon lo que Jesús contestó a los fariseos, y probablemente los fariseos se retiraron así a una distancia, y él estaba en un lugar donde había probablemente una vista más o menos buena de la ciudad, y entonces él, mirando con dolor la ciudad, clamó, moviendo la cabeza, viendo retirarse a los fariseos, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esta expresión es bárbara. Se refería el Señor a toda la historia de necedad de un pueblo que, teniendo al Dios Todopoderoso, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios que dio evidencias en el pasado de ser el Shaddai, el que con su poder defendió a Israel, de ser el Jireh, que con su mano de riqueza proveyó y bendijo a Israel, el Dios de toda gracia, Jehová Nissi, el portentoso, el cual levanto mi bandera, el Dios que dio testimonio a los padres de ellos. Está hablando de toda esa historia que, a pesar de las evidencias de una nube de fuego para evitar que se congelaran en el desierto, de una nube de agua para evitar que se calcinaran, ¿verdad? En el día, todas esas evidencias gloriosas que dio Dios, a pesar de todo eso, el pueblo necio cada que podía dejaba al Dios que le amaba. Recuerde nada más a Jeremías. A mí me duele mucho leer a Jeremías, y se lo he citado yo a usted muchas veces aquí, cómo Dios a veces me da un poco de no sé cómo expresarlo, como de pena, ¿verdad? Cuando Dios, el Padre, a través de la voz de Jeremías, le dice al pueblo,
¿qué he hecho yo para que no me ames como yo te amo? A mí me parece humillante de parte de Dios, ¿verdad? Es decir, que Dios se quiera bajar, para llegar a gente que ni lo merece, quizá como yo lo fui en otro tiempo, ¿verdad? No merecía nada, y Dios viene y me ruega y me dice, ¿por qué no me amas? ¿Por qué te alejaste de mí, fuente de agua viva, y te construiste cisternas rotas que ni agua detienen? Son tu desgracia y te alejaste de mí. ¿Por qué? Así estaba, ¿no? Es decir, Jesús evoca aquella historia tan difícil para el pueblo de Israel, y les dice: les he hablado por boca de los profetas muchas veces, y una tras otra, no solamente no quieren escucharnos, por más que se les dice, no solamente no quieren escucharnos, sino los matan, los aniquilan. ¿Saben por qué? Por algo que en México se dice de una manera muy sencilla: la verdad no peca, pero incomoda, porque les dicen la verdad y no quieren oír su verdad. Jesús mismo lo dijo: ustedes me aborrecen porque les digo la verdad. Tremendo. Y aquí están, otra vez atacándolo, otra vez. ¿Por qué no te vas? Sería bueno, mira, así te salvas, así no te pasa nada, no sea que te quieran matar igual que a tu primo. ¿Por qué no te vas? Pues creyeron que el Señor era tonto, ¿no? Por eso les contestó tan rudo. Yo veo una gran molestia del Señor Jesús aquí. Por eso le manda a decir al rey que es una zorra, porque veo una gran molestia diciendo: ¿usted crees que soy tonto? Lo que me estás diciendo, ¿crees que me vas a chamaquear? No. Hace el Señor en este lamento, ¿sí?, hace alusión al desprecio histórico, largo desprecio histórico que el pueblo de Israel había tenido para con Dios. De eso está hablando. Por eso lo lamenta, por eso el lamento, y le dice: ¿cuántas veces? Está hablando de la historia. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina mete debajo de sus alas a sus polluelos y no quisiste? Es decir, ¿cuántas veces quise traerte a mi protección? ¿Cuántas veces quise abrigarte para que tus enemigos no se enseñorearan de ti, para que no te mataran, para que no se burlaran, para que no te humillaran? ¿Cuántas veces en la historia del pueblo de Israel, cuántas veces te quise proteger y dijiste: no, yo puedo solo, no te necesito, yo puedo, no necesito un Dios que me ponga reglas, yo puedo solo? Es como yo digo. A mí nadie me dice cómo hacer, cómo subir, cómo bajar, cómo andar. Nadie me dice: yo puedo solo, soy tan inteligente, no te necesito, aléjate de mí y llévate tus plumas y tus alas, no las quiero. Cuando te hubiera protegido, cuando te hubiera restaurado, cuando vivieras una vida gloriosa, diferente. ¿Cuántas veces? Porque ese es siempre el corazón de Dios, siempre, invariablemente. Dios siempre tiene el deseo ferviente en su corazón de amarnos,
Y detrás de ese sentimiento grande de amor, de esa actitud grande de amor de Dios por nosotros, los quebrantados, detrás de eso va su bendición, va su provisión, va su sanidad, va su prosperidad. Hace rato hicieron una pregunta diciendo ¿cuántas de ustedes saben que cuando Dios promete algo así, verdad? Dios cumple. ¿Cuántos saben que Dios cumple su palabra? Muchos de ustedes levantaron las manos porque hemos visto, los que perseveramos, los que decimos, Señor, no entiendo esto, y la verdad hay cosas que no me gustan, a veces que tú me impones y que no me gustan, y como que a mí me gusta hacer otras cosas, pero bueno, Señor, pero vamos adelante. Yo quiero confiar en tus promesas, quiero que lo que tú dices pues sea una realidad conmigo. Y los que hemos perseverado, porque ninguno de nosotros es bueno. Nadie dice, ay sí, Señor, yo creo todo en ti, no, todo lo que tú dices, sí. Nadie, ¿verdad? ¿O sí? Estamos siempre así, pero perseveramos y esperamos y decimos, bueno, Señor, pues tú dices eso, yo esperaré, yo no veo nada claro en este momento, he pasado tiempos difíciles, pero voy a esperar en ti. Y entonces pasa un poco de tiempo y Dios viene y ¡pum!, te responde y dices, gloria a Dios, esperé en Dios y valió la pena. Fueron todos esos que levantaron esta mañana las manos y dijeron, yo sí, yo sé que sí es cierto eso, porque he esperado en Dios y Dios ha cumplido su palabra, y mírame, estoy sano, mírame, tengo una buena familia, mírame, estoy restaurado, mírame, estoy prosperado, mírame, estoy bendecido, porque esperé en el Dios de mi vida. Así es, porque Dios cumple su palabra, siempre cumple su palabra. No tengas duda, Dios siempre cumple su palabra. Y a veces nos cuesta trabajo esperar, eso es verdad, nos cuesta trabajo esperar, pero Dios siempre cumplirá, siempre. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? El deseo de mi corazón era protegerte y no quisiste. El deseo de mi corazón era orientarte y no quisiste. El deseo de mi corazón era que no te tropezaras y te dolieras y no quisiste. Aquí dice la palabra, por favor léalo ahí. No quisiste. Es importante eso. Mire, aquí, en este pasaje, vemos cómo la voluntad del hombre es tomada en cuenta por Dios, para que nadie diga que Dios hace lo que quiere. Y luego andamos preguntando, ay Señor, pero ¿por qué la guerra? Ay Señor, pero ¿por qué el hambre? Ay Señor, pero ¿por qué el dolor? Ay Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Por una sola razón, porque el hombre no quiere nada con Dios. El gran problema del hombre, amados, el gran problema del ser humano no son sus pecados. De veras, pastor, ¿qué está usted diciendo? El gran problema del hombre no son sus pecados, no es su vida disipada, no es las fechorías que comete, no es eso el gran problema. El problema del hombre es que Dios está ausente de su corazón. Y entonces el pecado pues, es una consecuencia natural. Y el dolor es la consecuencia natural. Y el abandono es la consecuencia natural. La soledad es la consecuencia natural. Y la pobreza económica y la pobreza emocional son la consecuencia natural de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Si no, póngase a observar. Observe un poquito. Vea cómo las personas que están alejadas de Dios, vea cómo son las más amoladas, de veras, de veras. Obsérvelo un poquito. Las personas que se acercan a Dios, estoy hablando de dinero, a veces también, pero eso no importa. Estoy hablando de la integralidad de la vida, estoy hablando de la felicidad, estoy hablando de
de la satisfacción, estoy hablando de la realización. En la medida que uno se acerca al Señor y le dice: sí, Señor, cúbreme con tus alas, cúbreme con tus alas protectoras. Yo quiero sentirme el hijo de la gallina, ¿verdad? Señor, cúbreme con tus alas protectoras y aquí quiero estar. Y yo no quiero que mi vida se quebrante, yo no quiero vivir en escasez, yo no quiero vivir en miseria, yo no quiero vivir de una manera inconveniente. Yo me meto aquí, Señor, como el Señor empieza a restaurar y a restaurar y a restaurar. No a la velocidad y al momento como uno quiere, ¿verdad? Porque uno dice: no, ahorita o mejor me voy con Zaratustra. Dios tiene tiempo, pero Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Lo creas o no, Dios cumple su palabra y a ti no te queda más que esperar en Él y Él hará. Dios cumple su palabra. ¿Cuántas veces te quise meter debajo de mis alas? ¿Y qué? No quisiste. Te respeté. ¿No quieres? No es lo mejor para ti, pero está bien. Respeto tu decisión. Ese es el lamento de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Ha visto gente? ¿Le han apedreado alguna vez? ¿A usted? ¿No? Aunque sea metafóricamente, ¿no? A mí me han apedreado muchas veces. A mí me han apedreado muchas veces. Y sí, literalmente me han cerrado la puerta en la cara. Algunas veces, ¿no? Como un vocero, como un profeta que soy enviado para llevarle la salud, para llevarle de parte de Dios, para llevarle la bendición de parte de Dios, para llevarle la libertad delante de Dios, para llevarles la pacificación delante de Dios. Hemos ido. Espero que tú también seas uno de esos que hacen esa labor. Y bueno, pues estamos arriesgándonos a que nos apedreen. Y nos han apedreado, y nos han insultado, y se han burlado de nosotros, y nos han humillado, y nos han dado con la puerta en la cara. Y nos dan la vuelta. ¿Sí o no? Nosotros somos los profetas. No sé tú, espero que sí, te cuentes entre ellos, pero nosotros somos esos que Dios ha enviado y que nos han dado con la puerta en la cara y que dicen: sabes que no me interesa lo que tú digas, o te dan una cara, pero se voltean después y dicen: ¿no? Sí. Yo les he platicado en el hospital donde trabajaba. Pues yo predicaba la palabra y se la predicaba a mis alumnos. A eso no les quedaba otra más que escuchar, si no lo reprobaban. No es cierto. No, los que querían se acercaban y se acercaban, se acercaban. Y algunas enfermeras, otras no. Y luego algunos médicos pues murmuraban de mí y me veían mal porque decían: ese viene a predicar en lugar de trabajar. No, Señor, yo vengo a trabajar y predico. Y donde esté trabajando predico, y donde esté jugando predico, y donde esté con el vecino le predico, y donde me pare le predico, porque soy un profeta de Dios que ha enviado a decir. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dios ama a Israel. Dios, a pesar de ser un pueblo rebelde, escuche esto,
de ser un pueblo muchas veces infiel, a pesar de ser un pueblo pecador y bastante imperfecto como es, Dios se comprometió por amor de su nombre, no por lo que son ellos, sino por amor de su propio nombre, que estaría siempre con Israel. Es una promesa. Nos guste a nosotros o no, Dios ama a ese pueblo. En medio de toda su injusticia, Dios sigue amando a ese pueblo. Porque Dios es así. Dios le rogó a Israel, yo no sé por qué, yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué amas tanto a estos? ¿Por qué? Si son tan injustos como yo, si son tan imperfectos como yo, si son a veces tan malos como lo podría ser yo o lo puedo ser. Y yo le he preguntado al Señor por qué, y digo, por amor de mi nombre, nada más. No hay nada especial en ellos, es por amor de mi nombre, porque lo decidí hacer como lo decidí hacer por ti. Nosotros somos un pequeño Israel, si te das cuenta de eso. Si tú lees la historia de Israel, te das cuenta de que Israel fue rebelde, pecó una y otra vez a pesar de tener a Dios Todopoderoso, le abandonó en ocasiones y a veces por tiempos prolongados, le traicionó, le dio la espalda y adoró a otros dioses menospreciando el amor de su Dios. Esa es la historia de Israel. Y dime una cosa, en cierta medida no se parece a nosotros. Yo te podría decir, por lo menos a mí sí, no sé a ti, pero a mí por lo menos sí. Y de la misma manera Dios no ha dejado de amarme, por amor de su nombre, por mis méritos, ¿no? Porque me pongo un traje gris, sí, para verme mejor, yo creo. No, porque me bañé hoy en la mañana, no. Porque soy muy buena persona, no. Dios ama a Israel y me ama a mí y te ama a ti porque Él es amor y Él decidió hacerlo a pesar de nosotros, en medio de nuestro fracaso, a pesar de mi vida quebrada y de mi fracaso personal y del fracaso del pueblo de Israel y del fracaso de la iglesia, sigue amándonos. No es un atributo personal nuestro, ni colectivo nuestro, es un atributo propio de Dios porque Dios decide amarnos a pesar de nosotros. La casa de Israel fue dejada en el desierto, desolada. Después de que mataron a Jesús, pregúntales, haz una historia breve de Israel. ¿Cómo les ha ido? Pregúntales. Los que saben historia saben lo que estoy diciendo. Después de haber dejado en la cruz a Jesús, matado en la cruz a Jesús, despreciado el mensaje, martirizado a Jesús, no pasaron 30, 40 años cuando el emperador de Roma, Tito, vino sobre Jerusalén y la destruyó del todo, la quemó, la destruyó. Y como el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y así fue, no quedó piedra sobre piedra. Fue el primer gran desastre de Israel. No habían pasado 40 años después de la muerte de Jesús. Lo sitiaron 5 o 7 años antes y comenzaron a destruirla hasta dejarla devastada en el año 70 de nuestra era. A partir de ese momento, los judíos son dispersados por toda la tierra, usted lo sabe. Se llama la diáspora, donde los judíos se fueron a Europa, se fueron hacia la India, se fueron hacia el norte a Mongolia, se fueron a África, se fueron a todos lados. Por eso es que hay judíos en todas las latitudes del mundo y de todos los colores, porque sí se mezclaron, aunque digan que no. Hay judíos negros, hay judíos blancos. Los judíos originalmente no son blancos, son como nosotros, del colorcito así como los árabes.
Ese es su color original. No son güeros, esos son mezclados. Se mezclaron a través de los siglos. Y Dios, a pesar de eso, lo siguió amando, pastor. Dios, a pesar de eso, a pesar de su rebelión, a pesar de no haber reconocido a su Hijo el Mesías, porque el Señor se los profetizó y les dijo que había de venir, y vino y se cumplió la palabra de Dios. Y a todos esos profetas que lo profetizaron terminaron matándolos, como dijo Jesús. Y al último, el más grande de todos los profetas, de todos aquellos del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, que fue el más grandioso de todos los profetas, según las palabras de Jesús. A ese también lo mataron por anunciar a Jesús. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? Jesús profetizó: quedará desolada Jerusalén. Quedó desolada. Si usted lee la historia de Jerusalén, quedó desolada por casi 2 milenios. Casi 2 milenios. Y le digo una cosa: no ha terminado su desolación. Aunque Israel ya regresó como pueblo en 1948 a la tierra de Palestina, que ese es el problema, ese es el gran problema ahorita, que Israel regresó. Ese es el conflicto. No ha terminado la desolación, usted lo ve, bombardeo tras bombardeo, conflicto tras conflicto. Usted no sé si sabe, pero desde 1948 no han tenido un periodo más largo que sea de 10 años, un periodo de 10 años que no tengan guerra y que no tengan bombardeos y que no tengan ataques terroristas. No cuenta el holocausto antes de ese tiempo. O sea, todo lo que les ha sucedido a ellos es la desolación de la que habló Jesús. Tu tierra quedará desolada, en el desierto quedará desértica, hasta que digas: bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sabe cuándo se va a acabar esa desolación? Nunca. Hasta que el Señor Jesús regrese, y entonces sí lo reconozcas. Qué profecía tan fuerte. Fíjese, ahí en Zacarías 12:10 dice todas estas cosas que acabo de leer acerca de lo que Dios haría con Israel. Usted lo acaba de leer. Qué puntual es respecto a lo que está pasando. Y mire esto está tremendo. Le dice el Señor, hasta que todos digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Y según el texto, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí? Y mirarán a mí, o sea, me mirarán. No sé por qué lo trajeron así, pero dice: daré gracia a ellos, derramaré gracia sobre todos los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a quien traspasaron. O sea, déjenme explicar. Toda esta desolación que ha tenido casi 20 siglos de Israel terminará cuando Jesús vuelva. Y dice: y tendrán los judíos la gracia de verme. Dios les dará la posibilidad de verlo a Jesús, al Mesías en el que no creyeron, pero ahora lo van a ver. Y dice: y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nos saltamos al versículo 13 y versículo 6, 13:6. Dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Estas heridas que ustedes ven, les dirá a los judíos, me las hicieron en mi propia casa, mis hermanos. No me veréis más, quedarán desolados hasta que regrese. Y entonces puedan reconocerme y reconocer que me hirieron, reconocer que me traspasaron las manos y los pies, ustedes mismos, los judíos, y tendrán que decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces sí, me reconocerán y los perdonaré. Póngase de pie.